Irme al tema de la imagen en Occidente. Hoy vivimos en una civilización totalmente copada por la imagen. Tenemos imágenes por todos lados y pantallas por todos lados. Sin embargo, la imagen en sí, la imagen que siempre representa, hace presente una realidad, por ejemplo, una imagen de una foto, hace presente la persona que está en la foto. La imagen ha jugado o ha tenido un papel muy importante en la historia de Occidente. Occidente, muchos decimos que es la herencia de Grecia, de Roma y de la revelación contenida en la Biblia. Jugó un papel muy importante en la historia de Occidente, todo lo contenido en este libro o en este conjunto de libros. Sin embargo, cuando uno analiza las primeras páginas de la Biblia, se encuentra ya en el libro del Éxodo condenada aparentemente la elaboración de imágenes, ¿no? Vemos que el primer mandamiento de la ley que da Moisés al pueblo, que recibe Moisés, habla de no representar lo divino, aquello que es inefable, aquello que no se puede representar. Hubo, sin embargo, si leemos unas páginas más adelante, cuando se construye el Arca de la Alianza, unos querubines que fueron elaborados y puestos sobre el arca. Por lo tanto, esa condena a la imagen, o más que a la imagen, a la idolatría, el tomar la imagen como un ídolo, como representación de una realidad, pero que es una realidad, de acuerdo a la revelación bíblica, mala, entonces por eso es condenada. Pero la imagen en sí, nos damos cuenta, concluimos, al ver estos dos querubines, que la imagen en sí no es condenada. Dejemos de lado el pequeño pueblo hebreo y vamos a las grandes civilizaciones, Grecia y Roma. También más allá de la idolatría, y sí que hubo idolatría, pero jugó un rol muy importante la imagen, sobre todo la imagen humana, el cuerpo humano, el cuerpo como representación del alma, de lo que es en su esencia el ser humano, y sobre todo el ideal de perfección jugó un papel muy importante. Lo humano, las cuestiones humanas están presentes en la literatura greco-romana y ahí aparecen grandes dramas, grandes tensiones, todo el drama, la historia del drama humano estaba de algún modo contenido en la literatura que nos han legado estas grandes civilizaciones. Pero también el arte, la escultura, ha plasmado ese ideal de belleza, de perfección, de equilibrio, de armonía que tenían los griegos. Y el cuerpo armónico era como el reflejo de un alma armónica, de un alma equilibrada, de la serenidad que debía reinar en el interior de esa persona, de ese ser representado. Aquí también juega un papel muy importante, no podemos desconocer dentro de lo que es la tradición greco-romana el papel del platonismo. El platonismo, luego el neoplatonismo, siempre ha jugado con lo perfecto, ¿no? Con lo ideal, con lo arquetípico, y veía en lo humano o en la realidad terrena de cada día la imperfección, mientras que lo ideal, lo racional, lo que estaba más allá era el arquetipo, la perfección a la que debía aspirar lo que aquí había. Y buscaron plasmar en el arte muchas veces aquel ideal o aquella concepción arquetípica. Bien, cuando surge el cristianismo, se da una paradoja, hay toda una cuestión, las primeras comunidades cristianas, los primeros siglos del cristianismo, tal cual la cuestión de la imagen, de la representación a través de la imagen. Y bueno, ahí entran en conflicto como dos concepciones, la idea de el Antiguo Testamento, heredada del Antiguo Testamento, esta concepción
ya dijimos que no era tan extrema, pero de negación, de rechazo a representar una imagen. Y por otro lado, el concepto fundamental, la idea central del cristianismo es que Dios tomó naturaleza humana en Jesucristo. Entonces, si Dios se ha hecho visible, ahora sí puede ser representado. Bueno, esto no fue una cuestión fácil de resolver. Durante el primer milenio, podemos decir, los grandes padres cristianos, grandes padres de la Iglesia, los grandes pensadores, teólogos, filósofos, incluso los grandes concilios, debatieron y trataron de explicar cómo era esto que en Jesucristo se daba la unión de lo humano y lo divino, la naturaleza divina y humana, la persona del Verbo, la segunda de la Trinidad. Y hubo grandes debates y los grandes concilios, ¿no? Los primeros grandes 7 concilios en la historia del cristianismo de la Iglesia, los del primer milenio, empezando por Nicea, ¿no? Que definió la divinidad del Verbo consustancial al Padre, igual al Padre. El concilio de Éfeso, ¿no? De Calcedonia, fueron concilios fundamentales. Ahí se justamente debatió, se trató la cuestión de la unión de lo divino y lo humano en Jesucristo. Y paralelamente se fue definiendo toda esta cuestión de poder representar a este hombre Dios, a este Dios humanado. Hubo momentos de tensión, lo que fue la época iconoclasta, ¿no? Los que rechazaban los íconos, un gran debate, y finalmente el último de esos 7 concilios que yo mencionaba del primer milenio, el segundo concilio de Nicea del 787, definió la licitud del culto a las imágenes. Eran sobre todo imágenes en aquel tiempo todavía planas, sobre madera, los llamados íconos, ¿no? Que luego tuvieron un impacto tan fuerte en la civilización bizantina y luego rusa, toda una concepción que marcó a la Iglesia oriental y luego a la Iglesia ortodoxa, donde la imagen no es solamente un recordatorio, una representación, sino que la imagen de algún modo hacía presente el misterio. Occidente no llegó a profundizar en el tema de la imagen como sí lo hizo el Oriente. Cuando digo el Oriente me refiero a la Iglesia oriental, es todo parte de la gran civilización occidental, ¿no? Lo que pasa es que tenemos Europa del Oeste, Italia, Francia, Alemania, España, marcados por Roma, la influencia romana, y la Iglesia bizantina, unida en el primer milenio a la romana, luego se separan del 1054, pero donde la imagen y los íconos jugaron un papel tan determinante. Quisiera terminar con un texto de San Juan Damasceno, el gran defensor de los íconos, citado por el padre Alfredo Sáenz en su obra sobre el ícono, esplendor de lo sagrado. Se refiere a un estudio exquisito sobre el valor de la imagen y del ícono en la civilización greco-romana cristiana, y citando al Damasceno dice: aquel que no puede ser visto, el inefable, el Altísimo, tomando carne, se ofreció para ser mirado. Hace entonces su imagen. Aquel que existiendo en forma de Dios revistió la figura del cuerpo, exprésalo entonces en tablas, en aquellas tablas tan perfectamente y hermosamente decoradas. Muéstralo claramente para que se lo mire. Muéstralo a aquel que quiso ser mirado.